Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto poder encontrarnos en este nuevo día a través de estas plataformas virtuales. Agradecer a Dios por la vida, por la salud, por tantas bendiciones que Él concede a cada uno de nosotros. Y pedir la sabiduría para que podamos ser aquellos signos de amor, de bondad, en un mundo herido de tantas cosas tal vez negativas, donde a veces va influenciando en nuestro caminar diario la desilusión, la desesperanza, la angustia, el miedo, el temor. Cada uno sabemos que a veces podemos caer en la rutina de que todos los días tengo que levantarme o conformarme de que vengo de esta familia, así fueron mis abuelos, así fueron mis padres, y así me toca también de la misma manera a mí. Todos tenemos una genealogía. Todos hemos escuchado que nos han mencionado de tus abuelos, bisabuelos, de tu familia. Mis hermanos, un saludo fraterno a todos quienes van siendo parte de esta transmisión. Donde quiera que se encuentre, les mandamos un abrazo fraterno. Que el Dios del amor, el Dios de la vida, nos regale siempre la prudencia para que nosotros seamos protagonistas de nuestra propia historia. Que nosotros escribamos nuestra historia. No permitas que los demás te den escribiendo tu historia. Tú tienes que escribir, aceptando tu historia, aceptando tus realidades, aceptando aquellas cosas buenas, malas, pero eso nos toca vivir. No podemos quedar solo con lo bueno o con lo malo. No, la vida está hecho de dos realidades, de cosas buenas, hermosas, maravillosas, pero también a veces de momentos dolorosos. De eso se compone nuestra historia. No siempre solo de bueno o solo de mal. No, entre sombras y luces, nosotros tenemos una genealogía. Mis hermanos, pidamos al Espíritu Santo para que nos ilumine con su Espíritu Santo. Nos dé fortaleza, sabiduría, para que en este día podamos hacer las cosas de la mejor manera. Mucho mejor que ayer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, danos tu Espíritu Santo para ser personas que esperan siempre en tu actuación en favor de todos los pueblos, para que al final de nuestra vida nuestros labios profesen palabras de bendición en el nombre de Jesús. Danos sabiduría, fortaleza, para que podamos reconocer nuestro pasado, vivir con plenitud el presente y confiar el mañana en tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy la liturgia nos invita a meditar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 17. Es poco extenso el Evangelio. Yo les invito de que ustedes puedan leer del Evangelio de San Mateo en el capítulo 1, versículos del 1 al 17. Y ahí nos habla de la genealogía de Jesús. Ahí van mencionando varios nombres, de generación en generación, hasta llegar a Jesús. Habían personas buenas que supieron hacer la voluntad de Dios.
pero también personas que tal vez no estaban en el camino de hacer la voluntad de Dios, sino tal vez personas que estaban rodeados de pecado, personas que estaban rodeados de cosas irregulares o de cosas negativas. Si nosotros y ustedes revisan el álbum de las fotos y algún padre, abuelo, va a decir, él era tu bisabuelo, tu tío, tu tía. Alguien te dirá, esta persona era buena, este tío era magnífico, esta tía era maravillosa, este tío, este abuelo era bueno. Pero habrá también en algunos álbumes donde dice, este tío, este abuelo era no tan bueno. Tal vez estaba rodeado de pecado, de cosas irregulares. Y al final dirá, no quiero recordar el nombre de esa persona porque me hizo mucho daño, me lastimó. A veces llegan jóvenes, personas, donde dicen, es que cuando era niño, mis padres me maltrataban. O cuando era niño, mi papá le maltrataba a mi mamá. O mi mamá le maltrataba a mi papá. Mis padres vivían solo peleando, discutiendo. Es que yo vengo de una familia pobre. Vengo de una familia alcohólica. O vengo de una familia desintegrada. Vengo de una familia sin valores. Vengo de una familia donde mi padre me abandonó, donde mi madre me maltrataba, y así sucesivamente. Y yo suelo decir, espectacular. Es bueno que reconozcas tu historia. Es bueno que reconozcas tu pasado. Es bueno que te des cuenta la genealogía, de qué familia procedes, de qué familia vienes. Cuando nosotros no queremos reconocer nuestra genealogía, cuando no queremos aceptar nuestra realidad, no queremos aceptar nuestra familia, entonces no tenemos una historia, no tenemos un conocimiento de decir yo vengo de tal familia, yo vengo desde ese eje genealógico, de ese tronco, y cuando yo acepto mi historia, entonces me doy cuenta que puede repercutir muchas cosas, pero depende de ti. No tenemos la culpa de que si tu abuelo fue alcohólico, le maltrataba, de que tu mamá, tu abuela tal vez maltrataba, no tenemos la culpa. Hay que aceptarlo aunque nos cueste. Hay que aceptar que no tuviste tal vez lo necesario cuando eras niño, niña, que no tenías oportunidades. Hay que aceptarlo, que naciste en el campo, en la ciudad. Tenemos que aceptarnos esa genealogía de que tal vez algunos fueron o fuimos hijos no deseados. Hay que aceptarlo eso. No se redime lo que no se acepta. Yo tengo que aceptar, pero depende de ti. Ahora, ¿cómo quieres vivir tu vida? Depende de ti ahora si quieres o no quieres romper aquellas cadenas que vienen arrastrando de genealogía, de generación en generación, o quieres ser el mismo, o quieres marcar la diferencia. En la ciudad, tú encuentras mucho tráfico. Hay miles de personas conduciendo. Algunos acelerados, enojados, molestos. Otros conduciendo en paz y con los 5 sentidos. Manejar el vehículo corresponde de ti. ¿Con qué actitud lo vas manejando?
no te debe perjudicar si el otro está apresurado, enojado. Tú tienes que conducir en paz. Así en el mundo hay tantas familias. Tu familia tiene una realidad, pero si no aceptas tu pasado, si no aceptas tu realidad, puedes seguir haciendo tanto daño. Puedes seguir la misma corriente. Puedes seguir el mismo camino y escribir la misma historia que tus padres, tus abuelos. Tú no tienes la culpa, no tenemos la culpa de que si tu padre o nuestro padre fue alcohólico, mentiroso, infiel, no sé, drogadicto, alcohólico. Pero ahora depende de ti ser o no ser alcohólico, ser o no ser frustrado, ser o no ser feliz. Depende de ti, no de los demás. Porque a veces tú asumes lo que has aprendido, pero no marcas la diferencia. Hoy hay padres que corrigen a los hijos lo mismo lo que aprendieron de sus padres, con el mismo lenguaje, con el mismo insulto, con las mismas groserías, con las mismas palabras. Corriges a tus hijos lo que aprendiste de tus padres, de tus abuelos, pero no marcas la diferencia para utilizar la otra técnica, otra pedagogía de poder corregir a tus hijos. Hay muchos, las mismas palabras que aprendieron de sus padres, la utilizan para corregir a sus hijos. Los mismos insultos, los mismos gestos, las mismas actitudes. Es porque, si bien es cierto, ha repercutido algunas cosas, pero no puedes seguir en la misma corriente. No puedes seguir en el mismo episodio. Si tu padre era alcohólico, tú no puedes ser alcohólico. Si tus padres fueron infieles, tú no puedes ser infiel. Y no culpes a Dios. No culpes a los demás. Cúlpate a ti mismo. Porque no has sido capaz de asumir tu propia historia, de aceptarlo, pero de poder marcar la diferencia. Porque de las realidades que vivimos nosotros nos victimizamos, pero no asumimos y podemos responsabilizarnos de que yo soy dueño de mi propia historia. Jesús tuvo una genealogía, tuvo familiares, pero él vino a hacer la voluntad del Padre. El que nació sin pecado, el que se hace niño como nosotros, menos en el pecado. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Él asume su historia, pero obedece al Padre. Hasta el final, siendo obediente al Padre, morir en la cruz. Por la humanidad. Vuelvo a mencionar, nosotros no tenemos la culpa. No sé cómo fueron tus padres, tus abuelos. No sé cómo fueron. No tenemos la culpa de haber nacido en el campo, sin posibilidades. No tenemos la culpa de tener un padre alcohólico, infiel, irresponsable. No tienes la culpa si tu padre no te reconoció, dejó solo con tu madre. No tenemos la culpa que nuestros padres tal vez nos dejaron, porque hay también madres que abandonaron a sus hijos. No tenemos la culpa. A veces da mucha pena, lamentablemente, en un lugar X que decía unos jóvenes, mi mamá se fue, pero nos dejó con la vecina. Y la vecina, aunque no lleve nuestra sangre, es nuestra madre. No guardo rencor contra mis padres, pero yo quiero ser distinto. Quiero ser mejor. Yo quiero ser una persona de bien. Quiero demostrar que valgo mucho. Y aunque no me hayan aceptado mis padres,
aunque me hayan rechazado y abandonado, pero yo quiero ser feliz y yo quiero marcar mi historia. Mis hermanos, sé que no todos tal vez tienen ese pensamiento. La mayoría nos victimizamos. Soy así porque mi padre fueron así. Vuelvo a mencionar, nosotros tenemos una genealogía. Si bien es cierto, repercute mucho, porque todo es una cadena, pero donde no hemos sido capaces de romper y manejamos en el mismo círculo, donde la mayoría, no quiero juzgar aquí, pero sí hay personas donde tal vez quedan en un conformismo y una pobreza mental, donde dicen, mi familia fue pobre, yo pobre, también voy a ser y así voy a morir. Dios ha querido que sea pobre. Es que yo vengo de una familia humilde, de una familia pobre. Mis hermanos, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que vengas de una familia pobre? Acepta esa historia, pero no te quedes en el mismo conformismo. No nos quedemos victimizando. Ay, Dios ha querido que sea pobre, pobre voy a ser, pobre voy a vivir, pobre voy a morir. Mis hermanos, esa es una mediocridad. Es un conformismo. Venimos arrastrando de generación en generación esas cadenas, frustraciones, heridas. Hoy pregúntate tú, ¿has aceptado tu historia? ¿La estás repitiendo la misma historia de tus abuelos, de tus padres? ¿O tú estás marcando la diferencia? ¿O seguimos la misma corriente? La misma victimización, el mismo conformismo y el mismo círculo donde no somos capaces de ir más allá de nuestras fronteras. Qué fácil es victimizar, ¿verdad? Qué fácil es culpar a las otras personas. Pero qué difícil es aceptar mi historia, mi realidad. Pero ser protagonista de nuevos capítulos de mi vida. No los mismos capítulos que has leído de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus padres. No, hay que revisar nuestra historia. No puedo repetir la historia de los demás. Y yo tengo que escribir mi propia historia. Tú la estás escribiendo, te dan escribiendo. Tú estás siendo protagonista de los nuevos capítulos. O simplemente estás, como dice, corta y pega. Porque a veces copiamos del abuelo, copiamos de los padres y eso pegamos en mi vida. No, mis hermanos. Cada uno tiene una historia, una cruz. Cada uno tocó vivir una realidad. Asume esa realidad. Vive esa realidad. Pero no te victimices. Mis hermanos, no sé si cabe la palabra. Yo como sacerdote, tal vez los que estuvieron años, 10, 15, 20 años, tal vez cometieron errores. Tal vez defraudaron a la gente, me atrevo a decir. Pero ahora, a mí, yo como sacerdote, como Freddy, tengo que hacer yo mi propia historia. No puedo yo repetir. Por eso dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Si bien es cierto, cada uno tiene su historia. Muchos no quieren aceptar. Yo no sé cómo está marcado tu historia. Porque cuando no has aceptado tu pasado, tu historia, llevas a hacer mucho daño. Mucho daño. Lamentablemente suele pasar que las parejas
sin conocer la historia mutuamente el uno con el otro, terminan uniendo sus vidas, pero para hacer un infierno, mas no para hacer una historia de amor. Cuando tú conoces a la persona con quien vas a compartir el resto de tu vida, conoces la historia. ¿Tú conoces la historia de tu pareja? ¿Conoces la genealogía de tu esposo, de tu esposa? Para ahí entonces poder entender y decir, yo con esa historia de esa persona, con la historia de la otra persona, es ahora yo quiero hacer mi historia. Tenemos dos polos, donde el uno también está lastimado, herido, el otro también está frustrado. Entonces, los dos frustrados, entonces buscamos una ayuda profesional, una ayuda espiritual, no sé, cómo quieran hacerlo. Ayer hablaba con una familia tan querida y decía, mi hija se casó con un señor marcado con mucho dolor, de padres separados, el papá alcohólico, de que faltaba recursos económicos para su familia, no tenían posibilidades, el papá se fue de la casa y decía, mi hija se enamoró de él. Se decidieron casar. Y decía ella, como mamá, me da mucho gusto que él aceptó su historia. Y los dos decidieron ir a una terapia. Siendo novios, decidieron ir a una terapia. Y decía ella, me ayudó mucho un grupo de la iglesia que hicieron su terapia, un proceso de sanación interior, de sanación personal. Y ahora ellos quieren casar por la iglesia. Y decía el papá, en esta época, donde tal vez todo es superficial, donde tal vez los valores, las acciones ya no cuentan hoy en día, decía, me dio mucho gusto saber, dice, mi hija en la iglesia, terminando la misa, le dijo a los papás, entendí lo valioso que es la familia. Y yo no saldré de su casa mientras el esposo que vaya a ser no me pida como antes lo hacía. Y hasta el domingo siguiente estaba el novio y en la iglesia le pidió la bendición, serían los suegros, dijo, deme la bendición. Y aquí en la casa de Dios quiero pedirle permiso para que su hija se case conmigo. Y ellos decían, Padre, nosotros en el camino de servir a Dios vamos ya 10 años. Pero nos da tanto orgullo, no porque sea mi hija, sino porque ellos entendieron, a pesar de venir de familias distintas, donde ni yo fui tan santo ni ella, lastimamos, hicimos mucho daño a nuestros hijos. Tanto el esposo de mi hija como mi hija tenían muchas heridas, muchas frustraciones, pero ellos supieron aceptar, buscaron ayuda, y cuando ya se sintieron seguros que habían sanado, habían superado muchas cosas, ahora sí se quisieron casar. Tú primero sanaste tu historia, aceptaste tu historia, sanaste tus heridas, tus traumas, buscaron una ayuda con tu pareja para ahora sí decidir hacer una vida juntos. ¿O más estabas emocionado, ilusionado, obsesionado, solo de sentimientos, no sé si me atrevo, de sentimientos tal vez baratos, donde dijiste él me quiere, ella me quiere, pero no viste la historia? Y ahí las consecuencias de lo que hoy estás enfrentando. Donde dices, pensé que era así. No, primero tú tenías que conocer la historia y entonces para entender por qué tiene su carácter.
¿Por qué tiene sus gritos? ¿Por qué tiene sus impulsos? Porque viene de una familia herida, lastimada. Entonces, ahora sí vamos a buscar ayuda. Y cuando hayamos buscado la ayuda, entonces, ahora, valga la redundancia, sí queremos hacer un camino juntos. Tú conoces la historia, conoces el pasado de tu pareja para entender, comprender. Porque cuando no conoces a la persona, cuando no conoces su pasado, cuando no conoces su genealogía, entonces no comprendes por qué sus traumas, por qué sus gritos, por qué su frialdad, por qué su indiferencia. Hoy nosotros les decía a mis hermanos, ¿por qué hay tantas heridas? Porque no nos conocemos. Porque no te diste la oportunidad de conocer a ese hombre, a esa mujer. Porque a tus hijos no les enseñas la genealogía. Tienes que enseñarla. Tú has enseñado a tus hijos quiénes fueron sus abuelos, sus bisabuelos, de dónde viene el apellido, de dónde viene, incluso, no sé si llamarla las apariencias físicas. ¿De dónde aparece? ¿Tú sabes la genealogía de dónde salió, de dónde surgió ese apellido? ¿O no sabemos nosotros? Y entonces cuando no sabes te avergüenzas. Algunos se avergüenzan del apellido. Se avergüenzan de su raíz, de su esencia, porque no aceptan la historia o porque no conocen. Porque la mayoría se avergüenza del campo, porque se avergüenza de dónde nació, porque se avergüenza de sus raíces, de su esencia, porque no conoce la historia, porque no conoce. Queremos cortar, queremos limitar. Y por eso les decía, revisa el álbum de las fotos. Tal vez tú dirás, este tío fue bueno, este tío me ayudó, pero dirás también, este tío era gritón, borracho, maltrataba, no sé, a mi tía. Tú tal vez necesitarás sacar del álbum de las fotos o de la foto a esa persona. Si bien antes no podías tú cortar la foto, ¿verdad? Ahora toman las fotos con el teléfono. Es fácil con las nuevas aplicaciones de eliminar. Mis hermanos, creo que últimamente ya no hacemos del álbum de fotos. Todo tenemos en el teléfono. A ver, si tienes el álbum de tu último año, tienes el álbum de las fotos. Qué bonito era, ¿verdad? Cuando tú llegas donde tu familia y sacaban los álbumes de fotos y decía, este es tu abuelo, este es tu abuela, estos tus papás, estos tus tíos, y revisabas todas las fotos. Ahora no sé si tendrán los álbumes de fotos. Y dices tú, esta era buena persona, esta era no tan buena, pero tienes que aceptar. Eso nos toca aceptar. Pero depende de ti. Si quieres ser uno más de ellos o quieres ser distinto. ¿En qué medida tú quieres marcar la diferencia? Porque la mayoría no sabe ni por qué toma. Algunos suelen decir, padre, no sé ni por qué tomo, pero termino emborrachándome cada semana. Pero no te das cuenta que tal vez tu abuelo fue alcohólico. Pero tú estás siguiendo la misma corriente, la misma genealogía. Padre, no sé ni por qué soy infiel, dice. No sé, padre, por qué soy infiel. Revisa tu historia. A veces repercute la genealogía. Pero en cuando tú conoces y dices, no, yo no voy a caer en la misma actitud que mi tío, que mi abuelo, mi bisabuelo. No voy a ser alcohólico igual que él. No voy a ser mentiroso igual que él. No voy a ser mujeriego igual que él. No voy a abandonar mi hogar. No voy a lastimar. No le voy a hacer infeliz. Y yo voy a marcar mi historia. Yo quiero ser distinto. Pero en cambio, hoy nos hemos acostumbrado
a un círculo vicioso. Hacer lo que los demás hacen. Estar donde están los demás. Pero no estar donde yo quiero estar. Las piezas del ajedrez no pueden estar en el mismo lugar. Dos piezas. No pueden estar las piezas del ajedrez en el mismo círculo dos. Ocupa la reina, ocupa el rey. Pero no puede ocupar los dos en el mismo círculo. Así es nuestra vida. Un espacio, un lugar, tienes que ocupar tú, tu familia. En el otro círculo, tus hermanos, tus papás, así tenemos que marcar. No podemos estar en el mismo círculo. En el mismo círculo no pueden estar dos piezas del ajedrez. Dentro de tu familia no puedes estar en el mismo lugar que los demás están. No. Porque cuando nosotros no nos damos cuenta, vivimos enrolados en el mismo lugar, en el mismo episodio. Y vivimos quejándonos. Vivimos lamentándonos. Vivimos victimizándonos y culpando a los demás. Pero sin ser tú el protagonista. Si tus padres, tus abuelos, pues, fueron, no sé, infelices, me atrevo a decir, ¿tú puedes seguir siendo lo mismo? Si tus padres se separaron por A o por B, ¿tú puedes hacer lo mismo? No creo, ¿verdad? Eso ya depende de ti, no de los demás. Porque si nosotros queremos seguir en el mismo episodio, al final estamos a veces sentenciados a repetir la misma historia. Y cuando no marcamos la nueva historia, al final, ¿qué repetimos? Lo que escuchaste de tus abuelos, de tus padres, y así sucesivamente. ¿Y qué hemos hecho de diferencia? A veces no lo hemos hecho nada. No por eso, mis hermanos, en este segundo día de la novena en honor al niño Jesús, debe llevarnos a mirar la cuna de Belén, a saber que él tuvo una genealogía donde estuvo marcado de personajes espectaculares, pero también de personajes que tal vez estaba rodeado de muchas cosas incorrectas, si cabe decir inmorales. Pero Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a anunciar el reino de Dios. Él vino a expulsar los demonios, sanar a los enfermos y al final morir en la cruz, siendo obediente al Padre por la redención del mundo entero. Hoy nosotros, ¿a qué estamos llamados? ¿A repetir la misma historia de nuestros pasados, de nuestro pasado, de nuestros antepasados? ¿O a marcar la diferencia y a ser distintos, sin culpar a nadie, sin estar victimizándonos, sino asumiendo nuestra realidad, pero al mismo tiempo también sabiendo ser felices? Porque hay personas que tal vez te dicen o nos dicen, así me tocó sufrir, ¿qué vamos a hacer? Tú tienes que seguir el mismo proceso, ¿no, mis hermanos? A veces suelo escuchar a muchas madres que dicen, así es el matrimonio, ¿qué vamos a hacer? Yo así sufrí con tu papá. Él me maltrataba, me botaba de la casa, no me ayudaba con la alimentación. Así es el matrimonio, así tienes que sufrir. Mis hermanos, es repetir la misma historia, seguir con la misma cadena, con el mismo círculo. No, tú tienes que marcar una nueva historia. Nosotros tenemos que ser siempre protagonistas de nuestra historia, no ser protagonistas de lo que los demás nos dicen. No.
si tú lees un libro, todos pueden leer el mismo libro, pero depende con qué te quedas, qué es lo que lleva para ti, para tu ayuda personal, emocional, porque muchos pueden leer el mismo libro, pero por hobby, por deporte, pero no lo asimilan. Pero otro puede decir, este libro me sirvió de mucho, me ayudó. Depende de cada uno. Si has tenido que atravesar momentos difíciles, o has tenido que enfrentar historias que no quieres aceptar, te tocó vivir, acepta. Pero buscas superar, salir de aquello. No nos victimicemos. No culpemos a los demás. De las circunstancias, de la realidad, no culpes a tus padres, no culpes a tus abuelos, no culpes a las demás personas. Cúlpate a ti mismo. No culpes a los demás. Porque hay personas que dicen, es que yo soy así porque mis papás fueron así. Bueno, si no puedes superar, busca una ayuda. Una ayuda profesional, una ayuda espiritual, no sé. Depende de cada uno. Pero busquemos. A veces uno suele escuchar de hombres y mujeres que dicen, así me conociste, pues es tu problema. Así soy yo. No, acepta, pero busca cambiar también. No solo te quedes en el problema. Ya sabemos cuál es el problema. La divinidad que sería, ¿qué soluciones estamos buscando? ¿Qué soluciones? ¿Qué alternativas? No es simplemente decir, no estoy de acuerdo en esto. Sí, no estás de acuerdo en eso, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es tu aporte? No solo decir, yo tengo problemas en la familia, tengo problemas en mi hogar, pero ¿qué solución estás buscando? ¿Qué alternativa por lo que estás optando? En este tiempo tan especial, donde tal vez las emociones, para algunos es bueno, para otros menos. Muchos dicen, no me gusta este mes porque perdí una familia, o porque no tengo posibilidades para comprar regalos, o por otras circunstancias. Acéptalo. Pero tampoco quedes en el sufrimiento, en el dolor, en la frustración. Al contrario, mírale como una oportunidad. Una oportunidad donde te ayuda a ser más fuerte, pero sobre todo también a luchar y a buscar otras alternativas. Alternativas de decir, primero quiero estar en paz conmigo, antes que llenarme de regalos. Quiero estar en paz, en armonía con los míos, antes que solo dar un regalo por interés. Que este mes no sea de abrazos, de banquetes, sino que sea un espacio de oración, de revisar nuestra vida, pero empezar por otros episodios y poder marcar la diferencia y no ser uno más de ellos o uno más del montón. Yo no sé cuál sea la realidad que estés hoy enfrentando. En tu hogar, tal vez tienes problemas, dificultades. En tu hogar estás pasando por momentos difíciles. Tal vez te sientes frustrado, frustrada. O piensas que ya no hay una solución. Siempre hay una solución. Pero tienes que arriesgarte a hacer nuevas, no sé si la palabra cabe, nuevos caminos, nuevos episodios.
Por eso queremos paz en el hogar, pero seguimos con las mismas actitudes, con las mismas inmadurez, con el mismo capricho. Nunca vamos a encontrar paz. Pero ahí tienes que tomar una solución. ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi salida? ¿Tienes problemas en tu hogar, en tu familia? Pues busca una ayuda profesional, una terapia psicológica, para que se sanen mutuamente, para que vayan superando aquellos traumas que tienen o tenemos. Pero a veces nosotros culpamos a los demás, pero no aceptamos. ¿Por qué no quieres aceptar que necesitamos una ayuda? Porque hay personas, ¿verdad? Hombre y mujer que dicen, yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Todo está bien, pero todo está un caos. Pasan los años, pasan los días. Tú terminas siendo frustrado, frustrada. No has disfrutado las oportunidades que la vida nos dio, que Dios nos presentó. ¿Cómo está esa actitud hoy? ¿Con qué actitud, con qué alegría estás viviendo esta novena? ¿O dejaste que llegue un año más? En la novena estás aburrido, amargado. Termina la Navidad y ¿de qué te ha servido? A veces de nada. Porque sigues dolido, sigues pesimista, sigues resentido, sigues amargado. Ahora vendrán abrazos, felicitaciones. En 15 días se acaba el año. Viene enero. ¿Seguirás con la misma actitud? ¿De qué te ha servido tanta emoción, tantos villancicos, rezos? Por eso siempre es oportuno, mis hermanos, pedir a Dios sabiduría. Que Él nos ilumine con su Espíritu Santo. Porque somos humanos, frágiles. Y podemos dejarnos llevar por el conformismo. Donde ya te acostumbraste a una realidad. Te acostumbraste a pelear, a discutir, a estar enojado. O a veces te acostumbraste a decir, ay, me tocó vivir esta historia, ¿qué vamos a hacer? No, mis hermanos. Tú decidiste. Aquí no quiero juzgar, pero últimamente muchas personas como que no aceptaron estar en Estados Unidos. Los que últimamente se fueron. Que extraño mi país, que extraño mi familia, que extraño la comida, que extraño asado, cocinado. Pero uno sabía a lo que se enfrenta. Sabía lo que tengo que hacer, a lo que tenía que enfrentar. Pues me toca aceptar. Porque si no aceptamos, entonces serás una persona frustrada que toda la vida vas a vivirte quejando. Es que quiero volver a Ecuador, quiero volver acá. Sí, claro, uno extraña. Hablo del austro, ay, que extraño mi mote. Yo sé que te extrañamos. Pero tú no puedes vivir, ay, todos los días quejándote, todos los días lamentando, todos los días que extrañas de Ecuador, todos los días. Bueno, pues asume. Asume esa historia, esa realidad que te tocó vivir. Allá donde estés, donde quiera que nos encontremos, pues ahí seamos felices. Ahí marquemos la diferencia. Pero sin quejarnos, sin lamentarnos. Yo sé que hay cosas que nos cuesta mirar y nos avergonzamos de algunos capítulos. Pero no podemos vivir resentidos toda la vida. Si no eres capaz de sanar, busca una ayuda. Pero hijos, no vivan resentidos toda la vida con sus padres. Es que mi papá me dejó porque se fue a Estados Unidos, eso hablo de los migrantes, que por eso estoy así, que por eso tomo, que por eso consumo droga, por eso es que asado, cocinado, es que por eso porque mi papá me dijo, bueno ya,
acepta tu historia. Yo sé que es difícil, todos hemos vivido. Bueno, pero entonces busca una ayuda, busca una terapia. Pero no te comprometas con una persona para hacerte daño, para lastimar, para tal vez vivir todos los días repitiendo tus mismos traumas, tus mismas historias, tus mismas quejaderas. Busquemos una ayuda. No puedes volver al pasado. Ya no puedes cambiar esa historia que ya te tocó vivir. No podemos cambiar la historia de tu niñez, no podemos cambiar la historia de nuestra juventud, no podemos cambiar una historia de 5, de 10 o del año anterior, no podemos cambiar. No podemos cambiar la historia de este año que se está terminando, no podemos cambiar. ¿Qué es aceptarlo? Pero en la medida que acepto, entonces, yo busco alternativas, busco soluciones, mas no más problemas. Usted decía, mis hermanos, y el problema lo sabemos. ¿Sabes cuál es el problema de ti, el problema de tu hogar, el problema de tus hijos? Pero ahora busca soluciones. Hay personas que dicen, ay padre, tengo problemas en mi hogar porque nadie me enseñó cómo era ser padre, dice. Bueno, pero primero tenías que entonces estudiar, formar, a ver cómo ser padre antes de casarte. Pues no te quejes cuando ya estás casado. Ay padre, no sé cómo es vivir el matrimonio. Dice, pero primero entonces tenías que haber aprendido, pues tenías que haber buscado cómo es ser un buen esposo, una buena esposa para intentar, pues, casarnos. No ahora que ya, como suele decir yo, en son de chiste, quieren, pues, resucitar a la abuelita cuando ya está bien sepultada. Así es verdad. A veces vivimos como que, padre, no sabemos cómo ser padre. Si no sabías cómo ser padre, entonces ¿para qué tuviste hijos, pues? Primero tenías que haber visto, formado cómo ser un padre para tener hijos. Ay, padre, qué difícil es la vida. No, tú lo haces difícil. Nosotros lo hacemos difícil. Mis hermanos, todos los días son igual. Llueve, relampaguea, haga sol, o sea, depende de tu actitud. Depende si tú haces productivo ese día o no. Porque hoy en el Evangelio vemos la genealogía de Jesús. Pero él asume hacer la voluntad de Dios. Nosotros estamos asumiendo nuestra historia. ¿O con qué justificamos? Que ese ha sido el destino, dice. Ay, padre, ese ha sido mi destino. ¿Qué vamos a hacer? No, tú hiciste el destino. Tú vas marcando tu destino. ¿El destino te dijo que te cases con ese hombre, con esa mujer que te hace la vida imposible? No, ¿verdad? Fuiste tú quien buscaste. Fuiste tú quien decidiste. Ay, el destino ha sido tener 3, 4 hijos. Padre, ¿qué vamos a hacer? No es el destino. Tú decidiste. Tú optaste por tener 3, 4 hijos. Eso no es el destino. Ay, padre, ese ha sido el destino. ¿Qué vamos a hacer? Así ha sido mi vida. A veces nos victimizamos cuando deberíamos buscar yo revisar mi historia. ¿De dónde vengo? ¿De dónde procedo? Y cuando yo acepto, digo, esta es mi realidad. Pero yo ahora quiero marcar este episodio, no el mismo. No continuar con los mismos errores. Porque a veces, mis hermanos, como les decía, a veces los hijos aprenden de los padres con las mismas palabras, con las mismas acciones, con los mismos gritos, con los mismos insultos, corrigen a sus hijos. Pero es una cadena que sigue lo mismo de generación en generación. De generación en generación siguen mentiras, infidelidades, el alcohol, traiciones, destrucciones de hogares, familias disfuncionales. De generación en generación la venimos repitiendo lo mismo. ¿Cuándo vas a romper esas cadenas? Eso depende de nosotros. No depende de nadie más. Y al final, es fácil decir verdad. Así Dios ha querido, ¿qué vamos a hacer? No, Dios no quiere la frustración, la amargura, la infelicidad. Dios quiere que seamos felices, libres,
que tengamos una vida plena, que podamos vivir con plenitud, luchando por nuestros sueños, por nuestras metas, pero sin soltarnos de la mano de Dios. Y nosotros como católicos, a no ser que haya unos infiltrados por aquí, porque al menos yo sé que están aquí católicos, y somos católicos, pues viviendo cada acontecimiento que la Iglesia nos va presentando. Mis hermanos, en vez de vivir siempre bien, ¿qué por qué? ¿Qué por qué? Asumamos, vivamos con alegría, con plenitud, y que por qué hay que hacer la novena, que por qué hay que rezar, que por qué el rosario, que por qué la misa, que por qué tengo que confesar, que por qué tengo que hacer. Ya deja de quejarte, ¿por qué? Asume con plenitud, con alegría. Si este es un tiempo de Navidad, pues vive con amor, con alegría. Qué bonito cantar los villancicos, desempolvar los instrumentos, encontrar con la familia, donde estás compartiendo, comiendo con los vecinos, con los compañeros. Qué bonito después de la novena, en la novena, pero vive con amor, con plenitud. Porque algunos, ¿que por qué la novena? ¿Que por qué hay que rezar? ¿Que por qué tengo que vestir a mí? Siempre vivimos el por qué, el por qué. Qué bonito fuese, ¿no es cierto? En que dejaríamos de quejarnos y preguntarnos y asumiéramos con plenitud. Hasta podríamos disfrutar de la mejor manera. Por ejemplo, a veces viene de generación en generación, donde en Navidad se reúnen la familia. De lo sagrado terminan haciendo lo profano. Es de generación en generación. Ay, es que mi abuelita hacía esto, es que mi abuelito hacía esto. Pero qué bonito reunirse en la familia. Qué bonito hay las familias que tienen esa costumbre. Dentro de la familia, valga la redundancia, dar a los niños como priostes. Qué bonito. Escuchar a algunas señoras, algunas mayores, que es, padre, este año le di a mi primera hija, el segundo año le doy a mi segundo, a mi tercero, y cada año tiene a cargo al niño Dios un hijo. Y ellos sabrán cómo se reúnen, él verá qué hace, tiene que pasar la misa y luego compartimos, pero no hay nada de licor, nada de bebidas, solo comida, padre. Bonito eso. Pero algunos, en cambio, venimos de generación en generación, ¿verdad? Solo cosas malas. Yo recuerdo en mi pueblo, por ahí, en el Austro, ¿qué decía? Tenemos que ir de peregrinación, pero hay que tomar unas copitas. Es que eso hacía mi abuelito, eso me decía mi abuelita. Qué bueno fuera que dijeran, eso hacía mi abuelita, de rezar el rosario, de cambiar de vida. Mis hermanos, a veces cosas de generación en generación llevamos cosas negativas, pero no aprendemos cosas buenas. ¿Qué llevas de generación en generación a ver en tu familia? De hacer la novena, ¿verdad? Espero que estén rezando la novena, porque algunos ya, porque están en Estados Unidos, ya, ¿qué es eso, padre? Dice. No vamos a hacer la posada. Mis hermanos, nosotros, al menos las posadas son en México. Nosotros aquí en Ecuador, el pase del niño, la novena. No las posadas, cada país tiene su tradición, su costumbre. En México son las posadas. Aquí en Ecuador, ¿qué son? La novena, el pase del niño. ¿O no es así? Pero a veces nosotros lo bueno vamos dejando al lado. Y las cosas negativas las vamos asumiendo. No, mis hermanos, aceptemos nuestra historia. Aceptemos nuestra realidad. Pero busquemos siempre. Yo seré el protagonista. Yo. Pero marca la diferencia. Alguien dice, por ejemplo, eso siempre yo suelo, pues, no sé cómo llamarla, o nos encontramos con realidades, donde, por ejemplo, hablo la corona de Adviento. Ay, padre, nunca nos han hablado de la corona de Adviento. Pero ¿cuántas generaciones vienes pasando? Y algunos ya tienen un pie en el cementerio, pero no saben qué es la corona de Adviento. Ay, padre, nunca nos han hablado, dice. Pero otras cosas sí sabemos. Es cosas que lo prioritario no sabemos. Entonces la corona de Adviento, me imagino que ustedes ya vamos por el tercer domingo y espero que ya hayan prendido la tercera velita. La primera vela ya haya terminado de consumir, eso tenía que haber hecho la primera semana. La segunda vela en la segunda semana, ahora estamos en la tercera semana, la velita, ya estamos hoy martes. Hasta el sábado tiene que consumir esa vela de la corona de Adviento. La próxima semana la última velita. Entonces el 24 se quita la corona de Adviento y tiene listo al niño Jesús para el 24 en la noche o la madrugada del 25 a las 0 horas
poner al niño. Qué bonito la tradición de algunas familias, donde rezan cantando el villancico en todo el departamento o en la casa y luego le llevan al nacimiento y le colocan al niño Jesús. Otros tienen la costumbre, van a la misa, después de la misa llevan al niño Jesús, cantan, rezan y ponen en el pesebre. Son tradiciones bonitas que se van repitiendo de generación en generación, pero en cambio otros ya se olvidaron, ya no hacen esas cosas. Y eso enseñan a sus hijos y eso se va de generación. Entonces tú algún día serás abuela, abuelo, algún día nos moriremos, ya no estaremos. Dirá, tal persona me enseñó a rezar la novena, nos llevaba a la misa y después son esos como la genealogía de Jesús. Así también nuestra genealogía que nos van enseñando. Pero en cambio, como nos victimizamos, nos lamentamos y quedamos solo con lo malo. Solo con lo negativo, pero no las cosas buenas. Dice, mis padres nunca habían hecho, dice, no sé qué, nunca me imagino que no. Pero bueno, ahora tienes tú la misión, Jorge. No sé de dónde me escribes, ahora tienes tú la misión. A ver, tal vez no aprendiste. Ya, entonces tal vez este año no hiciste la corona de Adviento, o en la próxima ya sabes que mientras empieza el Adviento, hacer la corona, o rezar la novena, es de enseñar, ir a la misa, luego poner al niño Jesús. Pero ya, ahora tú tienes que hacer. No simplemente decir, no me enseñó mi papá, mi mamá y ya. Pues hay que aprender. Mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Dice, Padrecito, yo sí estoy rezando la novena muy bien, espero que estén rezando, pero bonito, juiciosos, porque algunos están rezando, riendo, conversando. También eso hay que irnos formando, educando poco a poco. Es un camino, es un proceso, no es fácil, pero nunca hay que darnos por vencidos. Mis hermanos, agradecer a todos ustedes por estar conectados a través de TikTok, de Facebook. Un abrazo fraterno, que Dios les bendiga, les colme de muchas bendiciones, les dé la fortaleza, el valor para seguir adelante. Nunca nos rindamos. Hoy el Señor nos pide aceptar nuestra historia, revisar nuestra genealogía, de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Pero hoy estamos aquí, donde cada uno tiene que marcar su propia historia, sus propias decisiones, pero hacer las cosas bien. Ya dejemos de estar enojados, peleando, gritando, insultando, lamentando, victimizando, culpando a los demás. Asumamos. Sé que es difícil, pero nada es imposible. Quejándonos, lamentando, nada sacamos. Pero decidiendo y asumiendo, sí se puede. No cambiar el mundo. No cambiarás tu entorno, pero sí al menos intentaremos nosotros cambiar y ayudaremos a cambiar a los demás. A todos ustedes un abrazo fraterno. Que el Dios del amor, el Dios de la vida, derrame abundantes bendiciones a todos ustedes. Yo les invito a rezar la novena. Yo les invito a rezar la novena en familia. Organice, vean su tiempo. Alguien dirá, padre, no sé cómo se reza la novena. Ahora busquen en Google la novena del Niño Jesús, pero recen, hagamos el intento. Así vamos aprendiendo poco a poco. Trataremos nosotros de transmitir la novena en honor al Niño Jesús todos los días a las 7 de la noche. Están cordialmente invitados. Mis hermanos, también invitarles a todas las personas que deseen participar en el concurso de villancicos virtuales, que vamos ya, pues, creo que por el tercer o cuarto año realizando este concurso de villancicos virtuales. Entonces, ustedes animen a sus hijos, algún conocido. Si quieren participar en el concurso virtual de villancicos, pueden grabar los villancicos que deseen, que sea de 3 a 5 minutos, y pueden enviar por WhatsApp o por mensaje, para luego nosotros publicar. Entonces, ¿quiénes serán los ganadores? Los que tengan más compartido, tenga más likes y más reproducciones, pues tenemos el premio. El primer lugar será de 100, el segundo lugar de 75, el tercero de 50, el cuarto de 25 y el quinto lugar un premio sorpresa. Es que mis hermanos, las personas que deseen participar, pues están ya, pueden enviar los videos para nosotros poder subir a las plataformas. También
invitar a todas las personas que deseen unir a esta campaña solidaria de poder ayudar a las familias de bajos recursos económicos. Pueden enviar un mensaje por WhatsApp o por mensaje para nosotros poder coordinar. Desde ya muchísimas gracias. Agradecer también a aquellas personas que nos han colaborado con ese granito de arena. Que el Dios del amor, el Dios de la vida, les bendiga y les colme de muchas bendiciones por su generosidad. Un abrazo fraterno, animarles a seguir con la misma alegría, con el mismo entusiasmo, que hoy es una oportunidad para agradecer a Dios, a la vida y seguir adelante. Un lindo día, bendiciones para todos. Pongamos las mejores de nuestras actitudes para que las cosas salgan de la mejor manera. Que el Señor Todopoderoso los bendiga a todos ustedes porque son sus hijos e hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo fraterno. Feliz día.